Capri, y quiero hablarles de algo fundamental, algo que tiene una importancia fundamental en la vida de un cristiano, pero que también se refleja en la vida de un creyente. A veces pensamos que ser cristianos es solo recibir a Jesús en nuestro corazón y entregarle nuestra vida, pero luego los efectos los producimos con nuestra boca. Por ese motivo, hoy me gustaría pedirles que pudieran seguir muy atentamente esta valiosa enseñanza de nuestra querida escuela bíblica Epignosis. Tenemos una escuela bíblica desde hace varios años para formar líderes, para formar mentores y sobre todo para que los cristianos sepan qué significa ser cristianos y sepan cómo vivir como cristianos, cómo actuar como cristianos, cómo hablar como cristianos, porque muchas veces, ¿saben qué sucede? Que nosotros como cristianos sabemos que somos cristianos, tenemos fe, tenemos una gran fe, pero luego al hablar creamos algún problema y les voy a mostrar lo fácil que es caer en la trampa de no hablar de una manera alineada con lo que dice la escritura. Miren, tenemos una gran oportunidad, es más, un privilegio, pero yo diría casi una obligación de poder ver cambiar las situaciones a nuestro alrededor. Porque si somos cristianos es porque Dios nos ha dado un mandato, Él nos ha hecho cristianos, nos ha dado esa gracia que es la habilidad y el poder para poder hacer cosas que antes no sabíamos hacer. Ya que ahora podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer gracias a una persona, que es el Espíritu Santo que vive en nosotros, que tiene un lenguaje diferente, es decir, el lenguaje del cielo. Estamos acostumbrados a hablar también un poco como estábamos acostumbrados antes, pero en cambio nuestro lenguaje debe cambiar completamente. Como Pablo dice en Romanos 12, dice que sean transformados mediante la renovación de la mente. Debemos renovar la mente porque de la mente vienen los pensamientos, luego vienen las palabras y después vienen las acciones. Pero lo más importante es precisamente la palabra, porque la palabra de Dios es la que ha creado todas las cosas y nosotros hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Y tenemos el mismo poder y la misma autoridad del Señor, porque el Espíritu que está en nosotros quiere hacer mucho más allá de lo que imaginamos, de lo que pedimos, de lo que pensamos, porque Él es eterno, conoce la eternidad. Y cuando nosotros, escúchenme, cuando nosotros hablamos desde la eternidad, cuando hablamos las cosas del Señor, las cosas del Espíritu, todas las cosas del Espíritu se vuelven verdaderas, se manifiestan en esta tierra. Por eso tenemos esta escuela bíblica que acompaña a un cristiano, a alguien que no ha nacido de nuevo naturalmente, acompaña a una persona desde el nuevo nacimiento hasta hablar de la manera correcta, hasta convertirse luego en un líder, en lo que el Señor Jesús llama discípulo. Todo discípulo es un líder, así que debemos pensar que quienes gobiernan el mundo somos nosotros, los cristianos. No debemos dejar que el mundo nos gobierne, no debemos dejar que las circunstancias nos gobiernen. Debemos dejarnos guiar por la palabra de Dios. De nuestra boca deben salir las palabras de Dios, para poder ver la voluntad de Dios moverse en esta tierra. De lo contrario, si hablamos a la antigua manera, tendremos los resultados de la antigua manera y luego nos sorprendemos de que las cosas no cambian. Pero ustedes saben bien cuán importante es la palabra, porque Dios creó todas las cosas con la palabra. Y también nosotros creamos todo con la palabra. Así que hoy quiero hablarles del nuevo lenguaje. En el momento en que nos convertimos en cristianos, desde ese preciso instante, debemos tener el lenguaje del cielo. Debemos tener otro lenguaje que se contraponga a la forma en que siempre hemos hablado, porque nuestra palabra es creativa. Eso es a lo que estamos llamados, a traer el cielo a esta tierra. Nosotros somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos del reino, ya estamos sentados en los lugares celestiales y gracias al hecho de que ya estamos sentados en los lugares celestiales, desde allí podemos tomar la verdad que hay en el cielo. Como dice Jesús, Jesús dice que Él hacía todo lo que veía hacer al Padre. Lo hemos leído quién sabe cuántas veces en las Escrituras. Entonces, ¿qué significa esto? Que Él como hombre igual que tú y que yo, como hombre lleno del Espíritu Santo, y tú también estás lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, Él estaba conectado con el cielo
y traía a la tierra todas las cosas que ya habían sido establecidas desde la eternidad. Es decir, Él traía la eternidad a la tierra como hombre. Por eso Jesús es un gran ejemplo. Pero si Él como hombre, 100% hombre y 100% Dios, porque también tú has recibido el Espíritu Santo, también tú has recibido el 100% del Espíritu Santo, tú puedes hacer las mismas cosas que hizo Jesús si escuchas lo que dice el Padre, si pones en práctica la palabra de Dios, si estás alineado con lo que dice la Escritura y si pronuncias palabras de vida, es decir, palabras que traen vida, que son las palabras de la Escritura. Por lo tanto, el poder creativo de la palabra, es decir, la palabra es creativa, la palabra crea, y nosotros hemos sido creados para crear con nuestra palabra. En verdad, para colaborar con el Señor que ya ha creado, que ya ha cumplido todas las cosas en los lugares celestiales, y puesto que Él ya ha cumplido todo en el cielo, nosotros podemos crearlo en esta tierra, en el sentido de que proclamando las cosas correctas, esas cosas del cielo aparecen. Piensen qué privilegio. Si tan solo pudiéramos estar convencidos de esto, ¿estás convencido de que lo que dices no regresa hasta que ha cumplido lo que debe cumplir? Entonces, ¿cuánta importancia y trascendencia, cuánto peso real debes darle a tus palabras para no hablar solo por hablar? Porque es fundamental considerar que todo lo que sale de nuestra boca tiene un impacto profundo en los demás. Debemos darnos cuenta de esto, de lo que sale de nuestra boca. Mira, Dios es maravilloso, Él no nos da cargas que llevar, Él no nos da problemas, Él nos da las soluciones para los problemas que el mundo quiere darnos. Nuestro razonamiento es diferente. Nosotros no vamos en contra de algo, a contracorriente. Nosotros hemos cambiado de río, no vamos a contracorriente. Hemos cambiado de río, vivimos del río del Espíritu que invade esta tierra y la transforma. Y ese eres tú. No pienses que tienes que luchar contra algo. Tienes que dejar fluir el Espíritu y tu palabra, alineada luego con tus acciones hábiles que tienen la habilidad del cielo. Tú transformas todo lo que está a tu alrededor, lo que está delante de ti. ¿Y sabes cuál es la cosa bonita? Que la tierra debe someterse al cielo. La tierra debe someterse al cielo. Y tus palabras, cuando son del cielo, el cielo se transfiere a tu boca. Y cuando hablas, lo que declaras debe ser lo que gobierna lo que está a tu alrededor. Y todo lo que dices gobierna y somete aquello que viene en tu contra. Gloria a Dios. Difundamos la verdad del reino, difundamos la verdad del ángel, que nosotros los cristianos no somos aquellos que deben caminar y sufrir y tratar de llegar al final del día. No, nosotros somos los conquistadores, somos más que conquistadores, pero lo decimos, lo leemos, lo hemos leído muchas veces decimos, no, yo soy más que conquistador en Cristo, pero descubramos bien cómo lo hacemos. Con la palabra de la convicción. Ahora te lo muestro. Mira, dice que todo existe porque Dios ha hablado y sobre esto no hay dudas. De hecho, en Hebreos 11:3, leámoslo juntos porque es importante que nos enfoquemos mucho en el verso, en la escritura, porque la escritura es palabra viva que trae vida. En la escritura no es una secuencia de palabras, la escritura es la presencia del Señor. La escritura es la presencia del Señor y cuando la presencia del Señor está, cuando Dios está presente, las cosas cambian. Cuando lees la escritura, y también quiero decirte esto, cuando lees la escritura debes darte cuenta de esto. Estas palabras me las está diciendo el Señor. Es Él quien me está hablando y Él está aquí y me está hablando. Su presencia me está diciendo esto, su presencia está aquí. Y de hecho, ¿qué dice? Por la fe comprendemos que los mundos fueron formados por la palabra. No solo leemos en Génesis, también en Hebreos, quien escribió Hebreos, Pablo, se supone que fue Pablo quien escribió la carta a los Hebreos, dice que por la fe nosotros comprendemos que los mundos fueron formados por la palabra, pero no es la palabra logos, sino la palabra rema. Es decir,
Dios era consciente de lo que decía y nosotros, cuando hablamos y nuestra palabra es revelación de poder, esa palabra transforma la situación a nuestro alrededor. Es importante que sepamos que la palabra debe ser pronunciada con revelación de poder. Se declara, se decreta y sucede. Tal como Dios lo decretó, sucedió. Jesús habló y sucedieron cosas. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. ¿Cuánto poder hay entonces en tu boca? Del 1 al 10, 100,000. Hay mucho poder en tu boca. Así que por la fe entendemos que el mundo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve, lo que vosotros veis, no fue hecho de cosas visibles, no fue hecho de cosas que se ven. Es decir, lo que tú ves no fue hecho de algo que tú ves, sino que fue hecho de algo que no ves, pero que existe en el cielo, algo que aún no ves con tus ojos humanos. Luego lo decretas por fe, lanzas una palabra rema, declaras una palabra rema y esa cosa aparece. Por lo tanto, todas las cosas fueron creadas por una palabra, rema, que es Cristo, porque Cristo es la palabra. Fueron creadas por una palabra rema, que tomó algo que antes no veíamos y lo lanzó sobre esta tierra y apareció. Así es como funciona. Y por eso uno de los estudios principales de nuestra escuela es precisamente hablar de la manera correcta, hablar de la forma adecuada. Porque si tú hablas de la manera correcta, si yo hablo de la manera correcta, si todos los cristianos hablaran de la manera correcta, el mundo ya no sería el mismo. Hay poder en la palabra, hay poder en la palabra. Cada vez que hablas una palabra rema, la presencia de Dios sale de tu boca. Esta es la verdad. Debemos vivir desde esta verdad. Por eso debemos aprender a hablar bien, alineados con la escritura. Por eso les he preparado unos esquemas para que puedan guardarlos, hacer capturas de pantalla, porque cuando los vuelvan a leer, esta palabra seguirá trabajando en su corazón. Así que, desde el principio, todo lo que existe tuvo origen en una palabra pronunciada por Dios. Todo lo que ha comenzado comenzó con una palabra pronunciada por Dios. En Génesis, Dios dijo la palabra amar. Amar, Dios dijo que un pensamiento, Él tuvo un pensamiento divino que pronunció y tomó forma en el mundo natural. Así que Dios tuvo un pensamiento divino. Quiero hacer algo. Así que ven lo importante que es ser intencionales. Dios era intencional. Dios es intencional cada vez que hace algo. Y nosotros, cada vez que decimos algo, si hemos comprendido el poder de la palabra, cada vez que decimos algo, nos volvemos intencionales. Si no tienes la intención, repito, si no tienes la intención de decir lo que estás a punto de decir, no lo digas. Cada vez que hablamos, debemos estar convencidos de que estamos hablando de parte del Señor, de que estamos diciendo las cosas correctas. Primero debe ser una revelación rema. Cada vez que abrimos la boca, debemos saber que es importante ser intencionales, así como Dios fue intencional al crear el mundo, al crear todo el universo. Él habló y todo se ordenó según su voluntad, perfectamente y según su palabra. Y del mismo modo, cuando tú hablas con fe, todo se ajusta fielmente a lo que has declarado según tu propia palabra. Por esta razón es importante que sepas cuánto peso tiene tu palabra en el mundo natural, pero también en el mundo espiritual. Porque sabes lo que te estoy diciendo, el mundo espiritual está regido por ti. Tú lo sabes. Porque tienes autoridad en el mundo espiritual, tú tienes autoridad en el mundo espiritual y en este estudio lo veremos juntos. Así que hemos llegado aquí, en Génesis, a la palabra amar. Dios dijo, el pensamiento divino pronunciado toma forma en el mundo natural y crea. Cuando tengas un pensamiento, asegúrate de que sea el mismo pensamiento de Dios, pronúncialo y tomará forma. Pero si tienes un pensamiento que no está alineado y lo pronuncias, toma forma. Nosotros, los cristianos, debemos comprender esto profundamente, porque quien gobierna el mundo eres tú, que eres cristiano. Tú eres el colaborador del Señor. Tú eres el embajador en esta tierra de ese reino.
y el Señor que tiene un reino quiere que ese reino venga. Vivieron aquí, en esta tierra, que se materializa aquí en esta tierra, y eligieron embajadores, y tú eres un embajador ciudadano de allí, y por ahora estás viviendo aquí precisamente para traer el reino a esta tierra. Amén. ¿Qué queremos decir entonces con neutral? Nunca. No existen palabras neutrales. No pienses en decir algo solo por decirlo. Solo lo dije por decir. Mira que los ángeles escuchan la palabra, los demonios escuchan tu palabra. Ambos entran en acción. Si dices algo solo por decirlo, te lo diré, te lo diré. Mira, a Satanás no le importa si lo dices por decir, si lo dices con sarcasmo o si lo dices en broma. No, no, no. No le importa la entonación de tu voz, no le importa el volumen de tu voz, le importa la palabra que sale de tu boca. Y por eso siempre debes tener presente la importancia de lo que dices. Así pues, la palabra nunca es neutral. Lleva en sí misma un poder creativo que, en este caso, para vosotros que sois cristianos, puede contener la vida. Debe contener vida, absolutamente debe contener vida para ti, para tu casa, para tus hijos, para tu trabajo. Donde quiera que vayas, debe llevar vida. Y si una palabra tuya no está llevando vida, si una palabra tuya no sirve para elevar a la persona que tienes delante, si es una palabra que no sirve para hacer que la persona frente a ti se convierta en la imagen de Cristo, no la digas, no la digas, ahórratela, porque podría estar muy cerca. Él escucha todo lo que dices. Y también quiero decirte esto. Mi abuela, cuando yo era pequeña, nosotros jugábamos, ella era una abuela muy hermosa, muy simpática, o sea, realmente una buena abuela, y una vez me dijo, Cristina, recuerda una cosa, ten cuidado con lo que dices, porque todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Esto, yo era muy pequeña, no sé si tenía 6 años, 5 años, no lo sé, era realmente pequeña, pero esas palabras nunca las he olvidado, nunca. Y es por eso que siempre he sido cuidadosa en la medida de lo posible. Naturalmente, todos pecamos, todos podemos equivocarnos, pero esa frase me hizo reflexionar muchísimo. Cristina, recuerda que cada palabra que digas puede ser usada en tu contra. Y eso me cambió la vida. Y luego lo volví a encontrar en la escritura cuando crecí. Sigamos adelante juntos. Por lo tanto, contiene la vida de quien la ha pronunciado. Si pronuncias una palabra de vida que viene del reino de los cielos, que viene del cielo, del paraíso, que viene de lo que Dios dice, tú la pronuncias y lleva esa vida. Pero si pronuncias una palabra de muerte y la tiñes de una maldición, una palabra negativa, lleva vida en lo negativo, es decir, muerte. Por eso debes pronunciar palabras de vida y no palabras de muerte, porque lo que pronuncias luego se revela, se materializa. Mira el poder con el que Dios nos ha investido. ¿Cuánto podemos transformar las situaciones? ¿Cuánto el mundo quiere hacernos creer que es un problema, que es un gran problema, que es un problema que no se puede resolver, que esta cosa es difícil, pero aquí hay un problema, sí tengo que hacer algo, pero hay un problema, hay un problema. Por supuesto, estamos en el mundo, Satanás es el príncipe de este mundo, pero para nosotros el problema no es nada. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos personas de solución. Tú eres una persona de solución porque tienes las soluciones del reino y las soluciones del reino son revelaciones rema eternas, palabras eternas que el Señor pone en tu corazón y en tu boca. Tú las pronuncias y el problema huye delante de ti. Permanece firme en la fe, sólido en la fe. El diablo huirá. Esto significa que sabes que no hay nada que se pueda poner delante de ti. Él puede enfrentarse a ti y puede atacarte. No, solo puede compararte a ti. Surge un problema. Señor, tú tienes la solución.
Jesús dijo que hacía todo lo que veía hacer a su Padre. Había un problema, claro que había un problema, absolutamente, estamos rodeados de problemas, pero no son problemas para nosotros, no son problemas para ti si usas la palabra, esa rema, esa de vida, esa que Dios ya ha preparado para ti para resolver esa situación. Y cuando el enemigo sabe que tú siempre tienes palabras de vida, que siempre tienes palabras que lo destruyen, fíjate que ya no vendrá más, porque él sabe que pierde delante de ti y ahí tendrás el camino allanado y bendiciones sobre bendiciones sobre bendiciones. Muchas veces, chicos, necesitamos un milagro y gloria a Dios por los milagros, porque Dios nos ama y Dios siempre provee. Pero una cosa es un milagro que necesitamos porque nos encontramos en una situación, porque una situación externa nos ha asaltado. Es decir, nos hemos dejado asaltar por una situación, entonces Dios tiene que intervenir con un milagro. Una cosa es un milagro, 2 milagros, 3 milagros, pero otra cosa es caminar de bendición en bendición, en bendición, en bendición. Y no necesitamos milagro tras milagro tras milagro, porque cuando caminas en la bendición, las cosas negativas no te suceden, pueden presentarse, pero tú eres bendecido y llevas bendición a donde quiera que vayas. Y el enemigo huye, el enemigo escapa, el enemigo ya no quiere saber nada de ti. Cuando él entiende que tú has entendido y que estás caminando de bendición en bendición, se da cuenta de que está perdiendo terreno. ¿Dónde está el enemigo ganando terreno en tu vida, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, con tus hijos? ¿Dónde ha ganado terreno? Este es el momento de que recuperes tu terreno porque te pertenece, porque tienes al Espíritu Santo. Él no lo tiene. Él solo viene con propuestas negativas. Él solo viene a presentarte problemas. Pero el vencedor eres tú porque el Espíritu Santo lo tienes tú, no Él. No debemos pensar en simplemente llegar al final del día. Debemos pensar que avanzamos porque somos los que resuelven, porque tenemos palabras de vida. El enemigo no. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Si están de acuerdo conmigo, escriban un buen amén. Porque esto es lo que realmente nos hace cristianos. Entonces Dios no creó con el pensamiento, sino con la voz. Dios no pensó algo para crearlo. Todo lo que Dios ha creado ha sido con su voz. Dios dijo, luz y la luz fue. Amar es luz, sac, fue. Y tú dices algo que es una palabra, rema, revelada en la voluntad de Dios. Es una palabra del cielo, no una palabra que tú te has inventado, una palabra que, gracias, que ha venido del cielo, que tú sabes que es verdad. La has confrontado con la escritura y dices, es verdad. También la escritura lo dice así. O bien lees la escritura y dices, Señor, ¿es verdadera esta palabra? La declaras y mira, ¿sabes qué sucede? Que la cosa aparece, la cosa se crea delante de ti, desde el cielo, se transfiere a la tierra. Tenemos tanto poder en nuestra boca, así que la voz del Señor es la fuente de toda realidad visible. Luego, nosotros fuimos creados a su imagen, como dije antes. Fuimos creados a su imagen y también nosotros fuimos dotados de la capacidad de hablar palabras que crean. Tú has sido creado con esa capacidad. Puedes usarlas o no usarlas. Dios no te obliga a hablar bien. Dios no te obliga, pero te ha dado la capacidad, te ha dado la gracia y la capacidad de hacer, de decir cosas que antes no sabías, que no podías hacer. Antes te abre un nuevo camino, el camino del cielo en la tierra, y tú eres el canal. Así que te ha dado la capacidad de hablar. Palabras que crean, palabras que moldean, palabras que transforman, palabras que construyen y palabras que debilitan el poder del enemigo. Todo esto es tuyo, todo esto es tuyo, te pertenece. Tú puedes elegir si usar palabras de vida o no. Sigamos adelante, que es importante. La palabra de Dios trae la presencia de Dios. Ya les mencioné esto, que en la palabra está la presencia. Así que la palabra de Dios lleva consigo la presencia de Dios. En Juan 1:14 vemos que está escrito. La palabra logos se hizo carne, presencia. La palabra de Dios se hizo presencia, se hizo carne y habitó por un tiempo entre nosotros.
La palabra logos, cuando se convierte en presencia, se convierte en poder. Qué bonito es. ¿Pero qué? ¿Acaso Dios no nos lo dio? ¿Que no nos ha dado Dios? ¿Que no nos ha provisto? Acerca de. A veces, ya sabes, nuestras oraciones son oraciones de mendigos. Y Dios dice, te he dado todo, te he dado la palabra, te he dado el poder de proclamar, te he dado mi presencia. Habla la palabra que viene de mí. Declara la escritura. En la escritura está mi presencia y donde estoy yo, el enemigo ya no puede hacer nada. Entiendes lo importante que es conocer las escrituras, pero también conocemos el espíritu que hay en ellas. Conocemos al Dios que las escribió, ese amor inmenso y poderoso, que las escribió para que pudiéramos vivir en un plano superior. A nivel del cielo, ¿cuánto nos aman? ¿Cuánto te ama el Señor? Amén. Así pues, cada palabra de las escrituras, leámosla juntos, es importante. Cada palabra de las escrituras es la morada y la manifestación de la presencia de Dios. Cada palabra de las escrituras, si tomas la Biblia, es morada. Dios habita en él, pero es una manifestación de su presencia. Qué importante es la palabra de Dios, conocerla y recordarla. ¿Sabes cuándo recuerdas una palabra? Significa que te ha transformado, esa palabra nunca la olvidarás. Seguramente hay algún versículo de las Escrituras que recuerdas de memoria y es porque ese versículo ha obrado en tu corazón. Ese versículo es un rema para ti, es un rema de la palabra de Dios para ti que se ha fijado en tu corazón. Y es una promesa que Dios te ha dado. Y cuando la crees y la proclamas y no dices quién sabe si sucederá, sino que cuando realmente la crees y la proclamas, esa cosa sucederá en tu vida. Cuando crees esto, serás un hombre de milagros, una mujer de milagros, porque en la palabra que proclamas, ya sea una palabra de sanidad, una palabra de liberación, una palabra de conocimiento, una palabra profética, en esa palabra está Dios. Él mora, su presencia está viva y activa, está viva y activa. En esa palabra que pronuncias, tú la pronuncias, no es que Dios la pronuncie desde el cielo, sino que tú pronuncias la palabra. Y esa palabra está viva, está activa. Piensa en el poder que tiene. Por eso cuando proclamas la palabra escrita, la presencia del Señor se manifiesta. Porque Cristo mismo es el Logos viviente, es el Logos que se ha revelado a nosotros. Cristo mismo es la palabra. Cuando tú hablas, estás hablando a Cristo. Cuando tú hablas, es Cristo en ti quien está hablando. Muchos dicen, oh, me gustaría ver a Jesús, pero Jesús está en ti. Obsérvate mientras haces las cosas y entonces verás a Jesús. Es sencillo. Todos quisiéramos ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Oh, me gustaría ver a Jesús. Y Jesús dice, yo estoy en ti. Comienzan a hacer lo que yo hacía y verás a Jesús. Lo verás en acción a través de ti. Qué hermoso es que podamos cambiar nuestra manera de pensar, ver las cosas desde el punto de vista de Dios, ¿no? Sí, yo amo demasiado a Dios. Entonces la Biblia no es solo un texto escrito, no es solo un libro, como dije antes, es una voz que todavía está hablando. Habla cada vez que la escuchas, habla cada vez que la lees y es una presencia que actúa. La Biblia es palabra viva. La Biblia es palabra viva. Es una presencia que actúa, que da vida, contiene vida y transmite vida. Si quieres ver brillar tu vida, si quieres ver transformaciones, debes conocer la escritura, pero no solo conocerla aquí. Debes tener la revelación de que es verdadera y que funciona para ti. Y luego, después de que la has declarado, después de que has orado, no digas, quién sabe, esperemos. Pero las cosas no cambian y todas esas cosas que se dicen, ese no es el lenguaje del cielo. No. Antes de declarar una palabra que es el lenguaje del cielo, entonces todos los ángeles están listos para atacar, quieren actuar. Porque has dicho esa palabra que viene del cielo, luego dices sí, pero no sé si cambiará y sigues hablando. Una palabra que viene de las tinieblas, si las tinieblas se ponen en movimiento, y tienen que hacer la guerra espiritual, ustedes dos, ángeles y demonios.
Así no funcionan las cosas. No podemos destruir con nuestras propias palabras la oración que dijimos 5 minutos antes o que alguien más dijo por nosotros. Debemos estar convencidos, plenamente convencidos de la poderosa verdad que sale de nuestras bocas y que da resultados. Sobrenatural, todo a nuestro alrededor cambia. Amén. Sigamos adelante. De hecho, en Isaías 55 el Señor mismo dice, así es mi palabra que sale de mi boca. ¿Cuántas personas no conocen este versículo? Estoy seguro de que todo el mundo lo sabe. ¿Cuántos creen realmente esto? Todos los que realmente creen esto ven los efectos de su oración. Así es mi palabra, sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y llevado a cabo aquello para lo cual la envié. ¿Cuál es la palabra que sale de tu boca? Es igual a esta, porque fuiste creado a imagen de Dios. Ahora, ¿quién sabe cuántas veces has leído este versículo? ¿Cuántas veces has decretado una palabra? ¿Y cuánto has creído en esa palabra que decretaste? Pero recuerda una cosa, ¿eh? Esto es importante, porque a veces queremos la respuesta a la palabra que decretamos de inmediato, pero también debemos saber otra verdad, que Dios hace todo en el tiempo perfecto. Porque Dios es perfección y Él sabe hacer las cosas. Las hace de manera perfecta, en el tiempo perfecto. Dios le dijo a Abraham que recibiría un hijo, pero Abraham tuvo que esperar. Después, bueno, todo lo que pasó con Agar, tuvo a Ismael, etcétera, etcétera, pero luego esa palabra se cumplió. No es que la palabra no se haya cumplido, porque cada palabra de Dios no vuelve vacía. Si no ha cumplido lo que debe cumplir, aquello para lo cual fue enviada. Pero a veces se necesita una espera, pero en esa espera no debemos actuar como Abraham. No, no debemos hacer así, porque todo lo que hagamos con nuestras propias fuerzas, ideando soluciones, siempre irá en contra de ese resultado. Ismael siempre estuvo en contra de Isaac. No debemos crear Ismaeles en nuestra vida con nuestras palabras y con nuestras acciones cuando ya hemos recibido una palabra, un rema del Señor. Debemos saber esperar y saber hablar bien acerca de lo que hemos recibido. Y lo veremos. Porque ellos se desanimaron, Sara vio, pero yo soy estéril, entonces no puedo lograrlo. Entonces seguramente esta palabra no se cumplirá. ¿Quién sabe cuándo se cumplirá? Y empezaron a hablar y a decir cosas negativas. Y tomaron de las tinieblas, palabras de las tinieblas. Dios les envió una palabra del cielo, pero mientras tanto ellos que Abraham es el padre de la fe, él es el padre de la fe, porque luego lo que él hizo realmente lo convierte en el padre de la fe. Pero en ese momento la promesa recibida no se había convertido en rema en su corazón y comenzó a tomar sentimientos, palabras de lo negativo, de las tinieblas, de la muerte. ¿Y qué crearon? Algo que siempre ha estado en contra del padre de la fe, pueblo de Dios. Entonces, ¿cuánta revelación debemos tener nosotros sobre la importancia de decir las cosas correctas? Porque a las palabras inevitablemente siguen las acciones. Y lo hemos visto con Abraham. Inevitablemente hay consecuencias e inevitablemente luego nos encontraremos en una situación que nunca hubiéramos querido, pero que probablemente tampoco Dios hubiera querido nunca. Por eso es importante la palabra. Mira que tu palabra puede cambiar tu vida en este momento. Si tú comienzas a proclamar palabras de vida cada día, pero creyéndolas, tu vida cambia completamente, completamente, tu vida cambia. La vida depende de tus palabras, de lo que tú crees. Si tú crees en los problemas, puedes estar seguro de que siempre tendrás problemas y entonces siempre tendrás una actitud negativa hacia la vida. Siempre tendrás una actitud de carga, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. ¿Por qué? Porque ves el problema. En vez de ver a Dios, la solución. Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde está? Ya no existe porque tú tienes la solución. Tú eres una persona de soluciones. Quiero concluir aquí, pero manteniendo tu atención firme en lo que he dicho,
Quiero orar para que puedas recibir del Señor esta importante revelación de cuánto tu palabra produce sus resultados y que puedas ver todos sus resultados, todo lo que Él tenía en su mente, que Él ya ha declarado en el mundo espiritual. Y que los ángeles ya saben, que puedas recibir todas esas bendiciones que ya están preparadas para ti, todos esos actos que Él ya ha realizado para ti en el cielo, que puedas recibirlos todos por revelación y por la proclamación de tu boca. Te bendigo y sigue el próximo episodio, porque es importante. Porque seguiremos adelante y tendrás aún más revelaciones del poder de tu palabra. Esto es gracia, ¿eh? Esto es gracia. Te bendigo, te abrazo y sigo escuchando la radio, Noticias del Cielo, porque siempre te beneficiarás de ellas. Bendiciones.